Bueno, pues buenos días, José Luis. Esta es la segunda parte de lo que vimos el día pasado. Cuando quieras, comparte pantalla. Espera, tengo que darte permiso. Ahora, a ver si te lo doy. Sí, ya está. Ya tienes el permiso, yo dejo de compartir y adelante, José Luis. Está la pantalla. Sí, sí, un segundo, que voy a ampliarla para que se vea bien. A ver, un segundo. Vamos ahí. Vale, Bien, pues aquí nos quedamos. sí, exactamente. Muy interesante El esto. espectro electromagnético y lo que trataba yo de que visualicéis y comprendáis es que vivimos en una sopa de ondas que cuando estudiamos la materia al final lo único que nos encontramos son ondas, pero es que ¿cómo explicamos el influjo planetario si no es porque recibimos radiaciones? Entre ellas, las más conocidas, el calor y la luz, pero hay otras. Del espectro electromagnético recibimos radiación gamma, recibimos ondas de radio, recibimos microondas, etcétera, etcétera. Y lo importante es asimilar que cada frecuencia, cada longitud de onda, o lo que es lo mismo, cada energía, resuena, interacciona con su mismo valor de la frecuencia o de la energía, que es lo mismo, están relacionadas. Quiero decir, bien, pues aquí tenéis unas leyes y reglas básicas tomadas de las investigaciones sobre astrología de Demetrio Santos. No olvidéis que estamos aquí tratando de introducirnos en el pensamiento de este gran innovador, de este gran actualizador de la astrología del siglo XX. Ley básica. Si un conjunto biológico evoluciona con un periodo T y un ciclo cualquiera, por ejemplo el de un planeta, evoluciona con el mismo periodo, este actúa sobre aquel. Esto no es otra cosa que lo de las regencias. Y las regencias se basan, por tanto, en el principio de resonancia. Ujú, exacto. Los planetas de corto periodo, Luna, Mercurio, Venus, tienen resonancia en niños y jóvenes. Pero si nos vamos alargando en el periodo, si nos vamos hacia el exterior del sistema solar, en adultos y ancianos la regencia es saturniana. Esto no es otra cosa que las edades planetarias. Ya Ptolomeo nos dice la Luna domina entre los 0 y 4 años, Mercurio entre los 4 y los 14, Venus la adolescencia e inicio de la juventud, el Sol en la juventud, inicio de la madurez, Marte ya en la madurez, Júpiter 56-58 y a partir de 68 dice Saturno que, perdón, dice Ptolomeo que ya la regencia saturniana. Y esto lo vemos en el tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades agudas en los jóvenes y según nos vamos, cuanto más años, nos vamos hacia las enfermedades crónicas. Y al final de todo, las enfermedades en lo que lo genético tiene un papel preponderante, como es el cáncer. Por tanto, podríamos decir, planetas rápidos significarán enfermedades agudas, planetas lentos, enfermedades crónicas, o ya los de más largo periodo incidirán en enfermedades donde lo genético, donde las variaciones moleculares tienen una importancia. Conoceréis, hoy se habla de las proteínas, tal proteína, con tal proteína vamos a abordar un determinado tipo de cáncer, etcétera. Y esto va con esto mismo. Dice, regla general, las pequeñas unidades biológicas, pequeñas quiere decirse en número. Por ejemplo, un tejido, un órgano, el sistema nervioso, los pulmones, es decir,
siguen ritmos cortos, mientras que los ritmos de gran duración, pongamos Urano, Neptuno, Plutón o ciclos combinados, rigen ya grandes conjuntos biológicos de mucho número. Es decir, ya plano celular, plano genético, genes, cromosomas, moléculas, proteínas, etc. Este es un gráfico que no sé si os lo he sacado o ya lo comentamos en una sesión anterior, pero fijaros, quiero enseñaros de tres autores diferentes cómo nos hablan de que el hombre, estamos hablando ahora de especie humana, estamos constituidos, esto es una mera abstracción, una representación, el plano físico, es una P porque lo habrán puesto en inglés, el plano emocional y el plano mental. Lo representas aquí de una manera concéntrica, pero en dos dimensiones sería el plano físico, como si fuese la pantalla de una lámpara, es decir, plano físico, lo que se ve, nuestro exterior, plano emocional, ya no lo vemos, pero está dentro del plano físico, y el plano mental dentro de ambos. Esto lo vemos ahora en una representación, los tres planos. Interesante. Os puede, os puede esto la importancia del número, el número 3 en las operaciones mágicas, en la Trinidad egipcia o en la Trinidad cristiana, que están relacionadas, en la importancia que algunos estudiosos de las ondas les dan a los armónicos de grado 3, pero bueno, mirad, dolencias del plano físico, mirad, dolencias físicas, cardíacas, musculares, óseas, renales, pulmonares, cerebrales, enfermedades de tipo emocional, insatisfacción, irritabilidad, ansiedad, del plano mental, ausencias, olvidos, falta de concentración. Esto está sacado de un tratado de un médico muy bueno, George Pitulkas, sobre homeopatía. Aquí tenéis de abajo hacia arriba, vamos de menos grave a más grave. Una dolencia cutánea es más leve que una muscular, que una ósea. Una irritabilidad es mucho menos grave que una depresión suicida, y un olvido es mucho más leve que una confusión mental completa. Esto, digamos, es periférico. Lo importante es que podemos distinguir tres planos claramente en nuestra especie. Los homeópatas, ante una erupción cutánea, saben que el médico va a dar una pomada que inhiba los síntomas. El médico que ha recetado esa pomada se va a quedar tan fresco, pero luego al paciente, al cabo de unos días o de un tiempo, el que sea, puede aparecer una disfunción hepática. El médico volverá a tratar con una medicina y desaparecerán los síntomas hepáticos, pero el sujeto al cabo de un tiempo aparecerán irritabilidad. La enfermedad se ha metido hacia más dentro del individuo. Es decir, estamos a un desequilibrio, está añadiendo otro desequilibrio. Esto es lo que dicen los homeópatas. Al final puede aparecer ya en el límite del plano emocional mental, una depresión suicida, etc. Lo importante aquí es que empecemos a visualizar lo que no vemos. En nuestra especie, plano físico, órganos, sentidos, etc. Plano emocional, plano mental. Esto los homeópatas. Aquí os presento un gráfico que expone Littgreen en su obra Los planetas exteriores y sus ciclos. No es suyo, es de una psicoanalista, pero que se ve que se interesó por la astrología, Yolande Jacobi. Mirad, imaginad que esto es el mar. Y del mar, pues hay unas montañas que podrían ser unos volcanes con sus chimeneas. Una, dos, tres. Aquí estarían las aguas, la superficie del agua, y esto es lo que vemos. Esto es una representación, esto es un esquema. Este sería nuestro plano físico, consciente, esto es lo que nos vemos.
Las primeras capas superficiales del agua están en inconsciente personal y en las aguas profundas ya, pero fijaros, aún estamos aquí en un plano individual. En el fondo tenemos ya sumergido en la profundidad, pero ya lo compartimos todos, lo que en el psicoanálisis se llama el inconsciente colectivo, lo que pertenece a la familia y a la raza. Pero esto lo relaciona Yolande Jacobi con las regencias de los planetas. Y fijaros que es lo mismo que las edades planetarias. ¿Veis que aquí están los planetas rápidos? Luna, Sol, Luna, Mercurio, Venus. Ahora los intermedios, Marte, Júpiter, Saturno, que hace de frontera, Claro. lo mismo que planetas visibles. Sí, aplicad el principio de analogía. Planetas visibles, planetas invisibles. Lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Los más lentos inciden en los planos más profundos, menos accesibles de la personalidad, lo que en el psicoanálisis llaman el inconsciente colectivo. Un esquema, dos esquemas, este ya con implicaciones astrológicas, y ahora veamos cómo lo interpreta Demetrio Santos. Demetrio Santos dice, cada planeta genera una serie de armónicos, el fundamental del periodo T, los de grado 2, 2T, T partido por la mitad, 3T, T partido por 3. Él cuenta hasta 15 armónicos para su teoría matemática, que es lo que nos interesa hoy llegar a ello. Esto es un planeta, pero es decir, cuando tratemos de ondas, cualquier onda, cualquier frecuencia va a ir acompañada siempre de su tren de armónicos. ¿Ok? Entonces él dice, los armónicos más cercanos al fundamental, que es el periodo T, por ejemplo, de un planeta, hasta el grado 4, es decir, T, los de grado 2, los de grado 3, los de grado 4, es decir, los más próximos a la frecuencia fundamental de vibración, por el principio de resonancia, acordaos de la curva, cuando nos alejamos de la frecuencia fundamental, el intercambio de energía disminuye. Pues hasta el armónico o los armónicos de grado 4, dice, plano físico, plano individual de resonancia. A partir del grado 5, 5, la quinta parte, 6, la sexta parte, plano afectivo volitivo, plano moral, plano social. Y a partir del grado 8, es decir, el 9, los de grado 10, los de grado 11, los de grado 12, ya planos profundos. Él llama planos espirituales, cósmicos, universales, pero luego en otras obras, por ejemplo en la interpretación astrológica, esto lo traduce a lo que es genético. Esto que en el psicoanálisis le llaman inconsciente colectivo, esto no es otra cosa que el plano genético. Y lo veis un perro. Hay perros cazadores y no cazadores. Eso se lleva en los genes. En los genes se lleva que nosotros nada más nacer, los mamíferos, buscamos la teta de la madre y nos ponemos a succionar. Eso es genético. Eso está impreso en los genes. Pues en esos genes resuenan los periodos más largos. Y aquí lo tenéis. Qué bueno. Aquí tenemos los planetas organizados clasificados por orden creciente de velocidad angular y los tres planos, el plano y a qué grupo afectan. Los planetas más rápidos, plano material, plano físico, individuo. Los planetas intermedios hasta Saturno, plano afectivo y volitivo, plano emocional.
plano social. Se puede ser una persona muy optimista y muy extrovertida como un jupiteriano, o se puede ser una persona muy contraída y muy retraída como puede ser un saturniano. A partir de Saturno, y aquí coincidimos con el gráfico de Yolande Jacobi, la parte individual, a partir de aquí viene lo que es común. Fijaros que son los planetas lentos. Estos planetas, Urano está en un planeta, perdón, Urano está en un signo 7 años. Luego marca a mucha gente que va a tener ese planeta en el mismo signo. No digo ya Plutón o Neptuno, que están años y años en un mismo signo. Y en los manuales de astrología veréis, estos son los planetas generacionales que marcan una generación. Claro, porque tienen un soporte genético común. Esto explica muchas cosas, ¿eh? Pues vamos a ver si explicamos algunas más. Venga, sí, sí, Lo malo es que ahora vienen las matemáticas. Lo siento por la gente que sea de no, con letras. calma, no te preocupes, solo. Mirad, aquí os he puesto esta estratificación en planos, la vemos en los átomos. En los átomos, que, repito, yo como químico, es decir, todo lo que estoy al final son ondas orbitales, funciones de onda. Pues tenemos una neta división entre lo que es el núcleo y lo que son los niveles. Aquí veis electrones, pero en los átomos no hay electrones. Como muy bien me explicó mi profesora en el instituto en los años 60, cuando rompemos un átomo, se desprenden, salen electrones, pero eso no quiere decir que estén constituidos los átomos por electrones. En ese proceso de destrucción salen estas partículas. Ojo, porque estamos cambiando del plano macroscópico al plano microscópico, dejan de cumplirse las leyes de Newton, la materia aparece cuantificada. Cuando entramos en los átomos, la única mecánica que sirve es la mecánica cuántica. Los electrones en un átomo no pueden tomar cualquier valor de la energía, sino determinados valores que están cuantificados y donde los números enteros juegan un papel primordial. Los números enteros y armónicos fraccionarios. Cualquiera que estudie un mínimo de atomística verá que esos números son los números de los armónicos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 1 medio, etc. En una célula pasa exactamente igual. Una célula es como una enormísima factoría complejísima, complejísima, lo que los científicos materialistas no se podían imaginar. La gente que piensa que el mundo no ha sido creado. Me hace mucha gracia porque el otro día en la sexta, en un programa por la tarde, se reían de los creacionistas. Claro, esta gente no sabe la complejidad que tiene una célula para haberse formado por azar. El ADN, el ARN que lo controla, los ribosomas, los 180 cromosomas que tiene la más pequeña célula que se conoce, las 180 tipos de proteínas que contiene esa célula mínima, la cantidad de energía, de materia y de información que contiene una célula. Vayamos con las matemáticas. Decimos que podemos, así como representamos los electrones en los átomos por ondas, cualquier cosa que podamos imaginar, un organismo, un ser vivo, el mismo sistema solar, podemos expresarlo en función de algo que vibra. Y algo que vibra, si os acordáis, lo hace la representación más sencilla que podamos expresar matemáticamente de una onda es la onda senoidal, la función I igual a seno de X. En la realidad son expresiones mucho más complejas. Demetrio tomó, allá por los años 50, la función seno del armónico 1, I igual a seno de X.
El armónico 2 será el seno de 2x. Esta es la posición de la partícula que vibra. Si derivamos, aquí lo siento por los de letras, pero esto es nivel de bachillerato, matemáticas de bachillerato, si derivamos la posición de la partícula que vibra, nos sale la velocidad. Pues la velocidad del armónico 1, la derivada del seno, es el coseno. En el armónico 2, si derivamos la posición, nos sale también la velocidad y al derivar es 2 coseno de x. Bien. Imaginad que esto es ese sistema en el que están todos los armónicos incluidos. Podríais poner el ejemplo de una célula, pongamos una factoría que está funcionando en continuo. Hay muchos elementos trabajando. Esta es la velocidad con la que evoluciona cualquiera de esos elementos de manera cíclica. Es muy importante que trabajamos con ondas, lo cual quiere decir que todo va por ciclos. Y otra, el armónico 2 evoluciona a una velocidad diferente. El armónico 3 también lo hará, el armónico 4. Todos los armónicos, Demetrio considera hasta 15 y explica en sus obras por qué. Si esta velocidad y esta otra velocidad no van muy distanciadas, el sistema permanece estable. Pero cuando alcance valores extremos, máximos o mínimos de divergencia de evolución, aquí se creará una tensión. Podrá romperse el sistema, podrá romperse la fábrica y dejar de funcionar. Si hacemos la resta de estas dos velocidades, os pongo el ejemplo del armónico 1 y 2. La teoría de las ecuaciones fundamentales de los armónicos considera hasta 15 y trabajar esos 15, ahí sí que se requieren matemáticas de verdad. Se requiere trabajar con series, demostrar que estas series son convergentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está en las obras de Demetrio. Llamemos I mayúscula a la función que nos da la divergencia, la diferencia entre la velocidad del armónico 1 y el 2. Pues es coseno de x menos 2 coseno de x. Ejercicio de matemáticas de bachillerato. Esto se estudia en segundo de bachillerato actualmente. Vamos a calcular los máximos, los mínimos y los ceros de esta función, que se hace derivando, igualando a cero, etcétera, etcétera, etcétera. Con estos dos armónicos sencillos, nos sale que la diferencia de las velocidades a 0 grados, esto en astrología sería la conjunción, donde coinciden todos los armónicos, aquí nos da un valor de -1. A 32 grados, esta expresión matemática nos da un valor de 0. A 83 grados, que no a 90, nos da un valor de 2,06. A 126, fijaros que 83 está cerca de la cuadratura, por eso he dicho, no a 120, a 126 nos da el valor de 0. Y a 180, que sería la oposición, nos da un valor de 3. Por tanto, tenemos máxima inestabilidad del sistema, máxima probabilidad de que haya rotura, de que haya una quiebra a 180 grados, a 83 grados, a 0 grados. Esto solo con los armónicos 1 y 2. Si en vez de 1 y 2 hacemos esta misma operación con todas las parejas de armónicos hasta el grado 15, nos sale este cuadro de aquí, que son los famosos aspectos y el resultado de las ecuaciones fundamentales de Demetrio Santos. Una observación. Fijaros, a 32 grados, que es el semisextil, el sistema es estable. Entre los armónicos unidos, es decir, en el plano físico, la cuadratura se adelanta a 83 grados. Un aspecto que hay autores que citan, luego veremos algunos, y que hoy día los astrólogos no trabajan para nada, y que en astrometeorología es la manera más sencilla de comprobarlo. Las aperturas de las puertas, es decir, los aspectos entre Venus y Marte, Mercurio y Júpiter, Sol y Saturno, es decir,
los planetas, los aspectos entre planetas de domicilios opuestos, las cuadraturas, este valor es evidente, también el de 90. ¿Por qué la cuadratura después aparece a 90 grados, como vemos aquí? Fijaros que la cuadratura de 81 grados, 82 prácticamente, tiene un valor de 2,29 y la de 90 tal. Este cuadro sale cuando se suman todos los armónicos. Si solo cogemos el 1 y el 2, los puntos críticos están en 0, 83 y 120, y los estables en 32 y en 126. Al coger ya los 15 niveles de armónicos, obtenemos, dando un valor de base a la conjunción de 10, tenéis aquí, esto ya está calculado con ordenador, esto me lo envió por carta de Demetrio en el año 2001. Tenéis todos estos valores. Como significativos están la conjunción, la semicuadratura, las cuadraturas, que esto es la cuadratura corta y la cuadratura estándar. La segunda sesquicuadratura, la oposición. Aquí hay un aspecto que Demetrio lo recalcaba, la oposición larga a 164 grados. Y aparecen también el trígono y el sextil con unos valores relativamente bajos. ¿Por qué el trígono y el sextil los consideramos benéficos? Eso es praxis astrológica cotidiana. Porque estos aspectos no son entre armónicos bajos, sino que responden a armónicos más altos. Por tanto, no se evidencian físicamente, pueden influir en el plano psicológico, pero no nos van a dar ni accidentes, ni enfermedades, ni nada así que sea temible. Os he puesto aquí una borrasca ciclónica y una galaxia, porque esto que veis aquí, que son solo números, si leéis las obras de Demetrio, veréis que se visualiza a simple vista. En una borrasca ciclónica vemos aquí el armónico 1 y el 2. Vemos el aspecto de oposición. Y en una galaxia lo mismo. La oposición de ambos brazos. Esto está explicado muy bien en las investigaciones sobre astrología. Invito a aquel que tenga una mascota a que observe a un perro cuando se ponen a dormir, se hacen un ovillo, se visualiza perfectamente en el muslo de las patas, en el pelo se les ve perfectamente este anillo, que no es más que el origen de que en el feto, al desarrollarse, en el seno materno, primero somos algo muy parecido a un renacuajo. En fin, ¿qué son, por tanto, los aspectos? Los aspectos, esto es algo muy corriente en astrología. Tomo aquí de la fuente de André Barbol, de la conjunción a la oposición y a la conjunción siguiente se pasa por el semisextil, todo esto que veis aquí. Los aspectos no describen más que el desarrollo de cualquier supuesto que todo funciona o se puede considerar que funciona como si fuesen todo ondas. Los armónicos van haciendo crisis, van teniendo divergencias y puntos de estabilidad. Cuando las velocidades de los armónicos son muy próximas unas a otras, el sistema es estable. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Qué bien, no hay cambios. Pero las transformaciones, sobre todo las más evidentes en el plano físico, porque afectan a los armónicos 1 y 2, como hemos visto en el desarrollo que os he hecho, la conjunción, la cuadratura, la oposición,
Volvamos a Barbol. De la conjunción a la oposición, los sucesivos aspectos son la fase constructiva, la fase de crecimiento, de nacimiento y de crecimiento de cualquier entidad. Puede ser un ser vivo, puede ser una empresa, puede ser una nación. A partir de la oposición ya es la fase de deconstrucción, de involución. Si llamamos a la primera fase síntesis, esta será la antítesis. Y al final, pues o acabará todo o se iniciará un nuevo ciclo si hay energía suficiente. De esta teoría de las ecuaciones fundamentales, en la que nos aparecen puntos de crisis de los armónicos, dice, ¿qué consecuencia se deriva de esto? Dice aquí, esto está tomado de las investigaciones. Dice, tanto el espacio como el tiempo se hallan cuantificados. Es decir, nacemos, pero desde que nacemos hasta que vamos evolucionando jóvenes, adultos, mayores, la evolución del organismo no es uniforme, sino que está cuantificada, va por saltos. Es de experiencia común para las madres que un niño se pone rarillo y la madre experimentada ya sabe que va a coger unas anginas y que pasadas esas anginas, el niño va a pegar un estirón. Es decir, las bacterias han entrado justo cuando el niño está creciendo. Los que vayáis por ahí por el campo, en el mes de junio sobre todo, observad las plantas silvestres, y a las cultivadas les pasa lo mismo. Cuando se espigan para florecer es cuando les atacan los pulgones. Veréis muchas plantas, por ejemplo las achicorias silvestres, cuando allá por San Juan despliegan sus pétalos, han dado un gran estirón después de estar dormitando durante el invierno y se llenan de pulgones. Ahora veremos esto de por qué nos entran las bacterias y por qué entran los pulgones en base a los aspectos. Esto se aplica si consideramos, a ver, me estoy liando ahora aquí, que haya estos saltos en la evolución de un sistema en estos grados determinados implica que cuando vemos las casas en el horóscopo o los signos, son eones cerrados, son eones espaciotemporales en los cuales el individuo es uno, pero pasado ese eón, pasada esa casa, pasado ese signo, el individuo ya es otro. Y sobre todo hay máxima transformación si en esa casa, si en ese signo hay planetas, hay muchas astrodinas, es entonces cuando se va a producir la crisis y se va a acelerar la evolución del individuo. Es la crisis del niño cuando va a crecer, que pilla unas anginas y pega un estirón. Ahí entran las bacterias ocupando espacios dentro del organismo. Nuestro organismo está siempre lleno de virus y de bacterias, pero que el sistema inmunitario controla. Ahora, imaginaros nuestro organismo como lo llamaba Demetrio. Podemos considerarlo como una red cristalina biológica. Y esa red está gobernada por toda esa evolución de los armónicos que tenemos dentro. Cada sistema evolucionando a una determinada velocidad. Cuando haya crisis, cuando haya muchas astrodinas, la velocidad de los armónicos es muy dispar y entonces se produce la rotura de la malla cristalina, es decir, se producen agujeros que pasan a ocupar los organismos oportunistas, virus y bacterias. Es entonces cuando el niño se pone enfermo.
creo que lo comenté el otro día. Cuando hay una epidemia de gripe en una clase, pues 15 cogen la gripe y otros 15 no cogen la gripe. ¿Por qué? Los 15 que cogen la gripe tienen aspectos, están pasando una crisis y producen roturas en la malla cristalina biológica, lo mismo que la ola en el mar cuando rompe y salta la espuma. Ahí es donde entran los organismos y tienen su... Esto es una teoría de la enfermedad, yo solamente se le he oído hablar a Demetrio, pero creo que merecería la pena que los médicos investigasen este tipo de cosas, porque la ecuación bacteria más organismo igual a organismo infectado es falsa. El organismo tiene sus barreras de control para impedir que entren los microorganismos en el cuerpo. Por ejemplo, ahora se achacan las gastritis y las úlceras de estómago a una bacteria. Pero ¿por qué esa bacteria ha entrado en el estómago? Cierto que está la Helicobacter pylori está en los estómagos afectados de exceso de ácido. Pero ¿cómo es que ha entrado ahí? ¿Cómo ha vencido las barreras para instalarse en ese lugar? Podríamos, a ver, vamos a acabar con esto de la cuantificación del tiempo y del espacio. ¿Por qué dividimos el zodíaco en 12 signos y el zodíaco terrestre en 12 casas? Porque nos da el máximo número de divisores para interpretar ese espacio. 12 lo podemos dividir por 4, por 3, por 2, por 6 y por 8 de una manera exacta, es decir, en base a números enteros. Es decir, que estamos trabajando con armónicos sin saberlo. Juan, ¿quieres comentar alguna cosa? No, porque bueno, decías 8, pero es igual, perdona, no tiene demasiada importancia. 12 no se puede dividir por 8. A lo mejor ha sido una... Sí, tienes razón. Sí, 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 sí. Vale, entonces No pasa es que en nada. realidad los grados que tenemos son 360. Mm, Nos salen 12 signos, pero tenemos 360 grados que nos dan 8 mm. divisiones de 45. Ah, bueno, eso sí. Y Ah, bueno. ya comenté el otro día que la máxima estabilidad química la dan 8 electrones en el nivel externo, Bueno. los gases nobles. 8 electrones en la base, claro. Sí, Está bien. sí, menos el helio que tiene 2. El resto de los gases nobles tienen 8 electrones. De hecho, hay zodíacos antiguos que consideran 8 partes solamente, el octopos griego. Hubo una reminiscencia de alguna tendencia en Babilonia, ¿eh? Porque también en Babilonia hubo en algún momento, esto lo veíamos cuando hicimos el curso, o sea, planteábamos las, los manuales de la Escuela de Astrología en la Sociedad Española de Astrología. Recuerdo que había, pues, ahora no sé en qué periodo de Babilonia, pero había en lugar de 12 signos, 8 signos. Sí, mirad, no tenéis más que ir a las catedrales góticas Sí, 8. y veréis en la cúpula el octógono. Sí, no solamente las Como catedrales, sino iglesias templarias como Eunate, Torres del Río, y sí, sí. sí, las templarias se relaciona con, pero eso es la planta octogonal. Pero yo me estoy refiriendo, la cúpula de los templos cristianos representa el cielo. A la ¿Sí? cúpula. Hmm, La cúpula. Y es ahí verdad. estoy pensando, ahora, por ejemplo, en la SEO de Lleida hay una cúpula octogonal preciosa. Pero bueno, también está Torres del Río, en fin, todas las que, fijaros y encontraréis ahí los topos. Aquí hay una cosa que no sé si merece la pena que comentamos. En esto que se rompe la malla cristalina y entran
los microorganismos parásitos, que mientras el sujeto es joven, los antibióticos funcionan. Pero cada enfermedad que vamos pasando deja una cicatriz, deja una señal, y esta malla cristalina se va deteriorando, se va degradando, de tal manera que al final, en la vejez, cuando hay infecciones, mucha gente anciana convive con infecciones permanentes que son incontrolables. Y bueno, durante unos años aún las pueden ir apañándose. Los médicos ya ni las tratan, es decir, porque por más antibióticos que se den, el antibiótico ya supera la capacidad terapéutica del antibiótico. Y por supuestísimo, al final de la vida, una infección es mortal. No hay antibiótico que sirva, independientemente de las resistencias que hemos desarrollado. Aquí os quisiera hacer una distinción que Demetrio señalaba, pero esto Demetrio no lo escribió nunca. No sé si está en el legado. A mí lo hablé con él porque hice un trabajo de meteorología sobre la cuadratura corta y me contestó con una carta explicándome muy bien cómo en la teoría de ADI, y seréis en España Tito Maciá y Miguel García, relacionan el armónico 2 con la oposición, el Bien. armónico 4 con la cuadratura, Ajá, el armónico 3 con el trígono. bien. Y en la teoría de las ecuaciones fundamentales, ahora vamos a leer a Demetrio si queréis, veréis cómo él mismo lo... Al dividir el círculo en partes iguales, fijaros que no sale el aspecto de 82 grados, que es donde realmente se pone la cuadratura corta, considerando más armónicos que el 1 y el 2, como os he hecho ver antes. Mirad lo que dice Ben Ezra en el libro que se conserva en la Biblioteca del Escorial. El manuscrito catalán del Llibre de les Lluïus de les Estrelles. Has de saber que la casa quinta es la casa del gozo de Venus. Pero si se encuentra en ella Venus cuando el Sol está alejado 82 grados de Saturno, la criatura saldrá mal formada. Todo esto es cosa demostrada y nadie conoce la razón por la que sucede. Y yo mismo lo he comprobado en muchos nacidos. Este es uno de los textos, lo cito aquí porque me tocó a mí cuando lo tradujimos al castellano, este manuscrito, me chocó mucho. Y Demetrio me hizo la observación de que esto solo sale en la teoría de las ecuaciones fundamentales, como habéis visto antes. Son muchos otros autores los que la citan. Aquí, esto me lo contó Demetrio, lo cita también Hermes, Porfirio, Juan de Sevilla, Ben Ezra, que es el de donde he tomado la cita, y otros. Pero claro, es decir, ¿por qué la conjunción? Dicen muchos manuales, esta es indiferente, no es maléfica ni benéfica. Sin embargo, la cuadratura y la posición son maléficas o inarmónicas. Son aspectos inarmónicos, mientras que el sextil y el trígono son aspectos armónicos y son benéficos. Pues no sé yo si son benéficos siempre. Mira, esta es la carta que me escribió Demetrio para refutar la teoría de Adey. En este aspecto, la teoría de Adey es una muy meritoria. Y Tito Maciá y Miguel García la han dado a conocer en España. Pero Demetrio le encuentra, en base a la teoría de las ecuaciones fundamentales, puntos muy criticables. Dice, hay que utilizar leyes físicas comprobadas y comprobables, porque las elucubraciones matemáticas y de otro tipo son fáciles, pero hay que ver si tales conclusiones responden luego a una realidad. Se está refiriendo aquí
a que en el trabajo de Adey y de Maciá y de García tratan con la numerología y con conceptos pitagóricos que no, ¿por qué el 4 es malo y el 5 es bueno? Bueno, y hablo de uno de los sistemas, como el tan divulgado de Adi, donde se confunden los armónicos con aspectos, por ejemplo, y de ahí resultan verdaderas aberraciones. Así de tajante se expresaba él. Armónicos y aspectos, aunque están relacionados, no hay que confundirlos. En efecto, en el caso de la cuadratura, se supone implícitamente que ésta corresponde al cuarto armónico, cosa a todas luces errónea, Exacto. como se ve partiendo de armónicos físico-matemáticos y sus efectos. Podemos darnos cuenta, entre otros errores, que una onda, un armónico, que se propaga por un medio físico cualquiera, nunca puede producir un punto singular de crisis, aspecto, pues no se propagaría por ese medio, ya que al cabo de poco tiempo se habría amortiguado del todo por pérdida de energía en los puntos críticos, como la rompiente en las olas. Para que haya crisis, es decir, aspecto, este ha de diferenciarse del resto de la onda y la oscilación, por tanto, superar el límite de elasticidad del medio de propagación. Lo que os decía antes, la malla cristalina biológica en la que estamos constituidos, si los armónicos divergen en su evolución, ahí se rompe. Y ahí es donde entra el germen oportunista. Y esto no se puede hacer una sola onda, como se hace en la teoría de Adi, sino la combinación de dos de ellas, como se establece en las parejas de armónicos de las ecuaciones fundamentales. El otro error en la doctrina de Adi y similares es suponer las ondas infinitamente alargables o acortables, de modo que se pueda suponer armónicos hasta de grado 300. ¿A qué se está refiriendo aquí cuando tratan el armónico 300? Acordaos de la curva de resonancia, que a partir de la frecuencia fundamental, los sistemas oscilantes cada vez intercambian, si nos alejamos de la frecuencia fundamental, la energía intercambiada es mucho menor. En el armónico 300, el efecto tiene que ser prácticamente inapreciable. Esto lo estoy intentando condensar, pero insisto, lo único que estoy haciendo es introduciros y animaros a trabajar las obras de Demetrio, que me parece que pueden dar, en manos de gente joven, podrían dar un gran paso hacia adelante de la astrología. Sí, desde luego. Eh, Vamos a dividir el círculo. En la teoría de las ecuaciones fundamentales, el orden de intensidad de los aspectos es la conjunción. Esto se deriva de las astrodinas que salen del cálculo. El valor más fuerte es el de la conjunción, el de la oposición, el de la cuadratura, sextil y trígono y luego otros aspectos menores. Pero ¿por qué? ¿Por qué los antiguos distinguían tajantemente conjunción de aspecto? Que se repite, cualquiera que lea las obras antiguas, conjunción o aspecto, conjunción o aspecto. Porque en la conjunción se reordenan todos los armónicos. Cuando tenemos cuando estamos bajo el aspecto de una conjunción, al progresar el ascendente, acordaos del C60, si tenemos una conjunción, la energía se reparte entre todos los armónicos, entre todos los planos, y por tanto sus efectos, aunque van a ser muy importantes, van a ser mucho más llevaderos, van a ser mucho menos sufridos que si pasamos una enfermedad. ¿Por qué la máxima fuerza la tienen las casas primera, décima, séptima y cuarta, es decir, los ángulos?
porque viene de la división en 4, viene de las cuadraturas entre el armónico 1 y el armónico 2. Y nos dan los sucesos más comprobables y más dolorosos porque van a estar en el plano físico, nos van a dar las enfermedades. Exacto. Wow, El tiene otro mucho. día dijimos, cité el libro de las cruces Mm, y dijimos que en castellano crucial quiere decir algo muy importante, algo singular. exacto, sí, sí. Esto tiene mucho sentido. Wow. Y Y acordaos, es decir, lo que en la literatura se llaman aspectos benéficos, trígono y sextil, sus efectos son mucho menos evidentes, son más, se aparecen más en el plano psicológico, por tanto no son tan dolorosos como pueda ser una caída, una gripe, una gastritis, en fin. Vamos a ver ahora una cosa que creo que se entenderá relativamente bien, que es el explicar por qué los planetas que aspectan al ascendente son más importantes que los demás. Vamos a ver, por ejemplo, os he representado aquí un zodíaco sin planetas, lo cual es un sinsentido porque el zodíaco lo forman el Sol y la Luna y los planetas. Pero bueno, aquí tenemos un zodíaco normal con los ángulos y las casas. Podemos aplicar, yo he aplicado el C60, pero podríais aplicar cualquier otra dirección. Si no hubiese planetas en el cielo, si no hubiese cielo, tuviésemos un zodíaco sin planetas, mirad, aquí tendríamos la crisis de nacimiento, conjunción, todos los armónicos se reordenan aquí. Al llegar al fondo del cielo, en el C60 sería la adolescencia, aquí tendríamos la cuadratura entre el aspecto de cuadratura, tendríamos crisis. Al pasar por el descendente tendríamos la oposición y al pasar por el medio cielo tendríamos la segunda cuadratura. Es decir, sin haber aspectos ya habría crisis. Si vamos al ciclo de resonancia humano, a los 14 años y medio más o menos, pasa el vector del C60 por el fondo del cielo y es la adolescencia, el gran cambio radical que sufrimos en nuestra vida, que es Saturno en tránsito oposición al Saturno radical, porque el C60 se basa en el ciclo Júpiter-Saturno. Cuando el C60 pasa por el descendente, es el primer retorno de Saturno. Y cuando pasa por el medio cielo, es la oposición de Urano en tránsito al radical. Coincide o luego se superpone. Vamos a considerar un planeta, he puesto la Luna en el ascendente. Si aquí está la Luna, dijimos, bien, aquí está la Luna, pero los armónicos se reparten por todo el zodíaco. Acordaos de los puntos medios entre los planetas que se aplican, hay gente que los aplica. Mirad, ¿qué ocurrirá cuando progresemos el ascendente a la semicuadratura? Pongamos que el armónico 1 hemos progresado la posición de la Luna y el armónico 1 está a 45 grados. El armónico 2 está a doble distancia, está a 90 grados. Luego, si el armónico 1 hace semicuadratura, el armónico 2 hace cuadratura. El armónico 3 hace sexquicuadratura. El armónico 4 hace oposición, etcétera. ¿Ok? mm, Por tanto, esto en el C60, os he puesto aquí, esto ocurriría a esta edad, pero bueno, si vais aquí, si lo progresamos hasta aquí, cuando aquí esté el armónico 1, el armónico 2 también estará en cuadratura
el armónico 3 en oposición, etcétera. Si en vez de una posición, bueno, esto os lo explico gráficamente. Si en vez de un planeta en el ascendente pongamos lo que está a 90 grados del ascendente, os he puesto aquí a Saturno, cuando el armónico 1 haga la conjunción tendremos una crisis de Saturno, pero el armónico 2 estará a 90 grados más. Es decir, si aquí hay conjunción del ascendente progresado, el armónico 2 está en cuadratura, el armónico 3 en oposición, el armónico 4 en cuadratura. Es decir, es una crisis en la que se superponen los armónicos. En cambio, si tenemos un Saturno, pongamos a 24 grados del ascendente, es decir, no hay aspecto al ascendente, el armónico 2 está aquí a 48. Aún aquí está semicuadratura, cercano a la semicuadratura. Pero el armónico 3 está a 24 grados más. No hay aspecto. Hay unos 48 grados que se aproxima a la sesquicuadratura, pero no hay mucho más. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un planeta aspecta al ascendente, que es el origen del tren de armónicos, cuando lo progresamos, he puesto el ascendente. Podríamos progresar el Sol, la Luna, lo que queráis. Pero puesto que el ascendente individualiza un tema, cuando hay aspecto al ascendente, se superponen varios armónicos, cosa que no ocurre si un planeta está a una posición, digamos, inocua del ascendente. Tengo aquí alguna cosa más, pero no sé si os pueden... Aquí está el horóscopo progresado del fundador del Opus Dei. No sé si os interesaría mucho. Podéis hacer una captura de pantalla. Aquí tiene el punto más importante. Fijaros, casi 50 astrodinas. ¿Cuál es? Ah, Eh, lo veo ya. el Stellium Mm, es el Stellium en Capricornio. mm. Pero Ah, tiene aquí también un Plutón ya lo opuesto viste a... el primer día, me parece, ¿no? Primero o Sí, segundo día, sí, sí. pero este gráfico no estaba, pero en fin. No. Lo del maléfico y benéfico, Mm, ya lo hemos dicho en la teoría de Adi, por ejemplo, que un aspecto sea maléfico o benéfico, lo relacionan con que el número 4, como lo asocian a la cuadratura, pues como la cuadratura es mala, pero ¿por qué la cuadratura es mala? Porque afecta al plano físico, en la teoría de Demetrio. Ojo, que la teoría de Demetrio no es Dios. Todas las teorías son una imagen de la realidad, no son la realidad, pero nos sirven para interpretar la realidad y avanzar en el conocimiento. Los puntos de transformación mínima, que esto no está en los manuales de astrología comunes. Demetrio hizo un programa que yo no he podido conseguir, en la que calculaba grado a grado las astrodinas. Y entonces, así como entre los armónicos 1 y 2 tenemos un 0 en 32 y en 126, él calculaba los puntos mínimos también. Calculaba las astrodinas, donde hay crisis, y donde no había astrodinas, los puntos esto de no está descanso. no está en el Kepler, esto. No, 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 no está. Este gráfico no, esto lo hizo Mario Balaguer un día que estuvo aquí en Tortosa con Miguel García. Cogió, implementó esto, se lo enseñaron a Demetrio le hizo mucha gracia. Gráficamente está muy bien, pero Demetrio calculó en el libro del horóscopo de Franco, le calcula al horóscopo de Franco grado a grado las astrodinas que hay en cada punto. Bueno, aquí os tengo algunas cosas más, pero en fin, no creo que. Bueno, mirad aquí, la flora armónica de Santiago Abascal.
¿Veis cómo predominan las cuadraturas? Sí, sí. El armónico 4. Pero claro, predominio del armónico 4 efectivamente habla de un predominio de las cuadraturas. Ya nos da un corte del sujeto. Cuando hay cuadratura hay energía, hay potencia, hay crisis, hay lucha. Am, En fin, Juan, no sé, yo es que se me ocurre pensar, am, cómo podríamos extractar o cómo podríamos, mm, no sé, digerir un poco la teoría para que la gente que no sea de ciencias, que sea de letras, pudiéramos ayudar a ponerlo esto a su alcance. pues escribí hace años un artículo pensando en Spica que se llamaba Astrología para estudiantes de bachillerato. Ostras, uff, wow, y lo Claro, porque puedes. el nivel mínimo para comprender todo esto son las matemáticas de bachillerato, Sí, matemáticas y la física. lo puedes recuperar, Sí, sí, no lo tengo, se lo envié a Claudio, pero claro, Claudio se le perdió. pero lo tienes, ¿no? Es que lo digo porque Paco me ha dicho que hoy o mañana nos tiene escaneado la suite armónica Muy bien. y que apareció en Mercurio 3, ¿no? Entonces, Ujú. al día siguiente podemos dar los enlaces de estos dos artículos, el tuyo y el de Miguel García. Digo, si lo puedes preparar y si no, será para otra Sí, sí, ocasión. no, 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 está en el ordenador, lo tengo más que... A Pues, ver, yo en mi página web tengo un apartado que se llama Rincón de Demetrio Santos. estupendo, no la he visitado yo esto. Pues Es, también valdría la si pena que lo hicieras. si ponéis mi nombre o Astrofactoría, se localiza rápido. Entonces hay una pestaña que dice Rincón de Demetrio Santos. A ver, Y espera. ahí he ubicado ponencias que nunca se publicaron y otras que si se publicaron están por los libros y no están en internet. Aún me falta de poner una. Y esto, reservándolo para Espija, pues claro, está sin sacar. Ah, Podemos publicarlo. Lo puedo pasar mira, yo a la web. ahora ¿por qué no haces una cosa? Ya que tienes tú la pantalla, entras en Google, tecleas y a ver cómo sale, para que los que nos están viendo lo puedan ver. Vale, pues dejo de... a ver, espera. Mm. Sí, No dejes de compartir, ¿no? sí, sí. Porque lo vas a hacer tú, Ah, bueno. claro, así Espera, tienes. pues espera. Madre. Y vuelves a compartir y ya está directamente. Compartes otra vez pantallas, haces lo mismo que has hecho antes, así. Muy bien. Ahora, Aquí está la... Mira, ¿veis aquí? Es muy sencillo. Astrofactoría.webcindario.com. vale, Astrofactoría webcindario.com. Muy bien. Y si no en Google ponéis mi nombre y sale rápidamente. Vale, Mirad, pues ¿veis? Aquí sí, abajo, sí, venga. Demetrio Santos. ¿Dónde? Aquí abajo. Aquí. Está el cursor. Puedes clicar y a ver qué Sí, sí, encontramos. ya está. La gente lo ve. Materiales de estudio. Aquí hace una pequeña introducción Wow. y aquí tenéis espectros y regencias, cálculo de regencias, desorden, entropía y espectro secuencial. Un segundo, Es, ¿puedes hacer clic en cálculo de regencias? A ver cómo pinta, porque eso, entropía, eso ya es termodinámica y no sé si ya no es de bachillerato. Cálculo de regencias. Esto me suena a este artículo. Mm, A ver, espera, no. Mm. Mirad las matemáticas, ¿eh? Qué bonitas aquí. Y estará en lo de la fotoeclíptica, ¿no? En el libro Mirad aquí. Mm. Sí, sí, bueno, trabaja con esos conceptos.
Y que al final hay una gráfica. Esto creo que lo explico en Peñíscola. Me suena también, sí, me suena. Pues todo eso lo vamos a publicar en Spica, hombre. ¿Por qué no? Si tú quieres hacerlo, lo hacemos. Está. Ahora ya No, nos no, hemos puesto, después de las elecciones, nos hemos puesto otra vez en materia. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Nada, que como no veo como me tapa aquí y no he podido. Bueno, aquí tenéis materiales. Mm. Pues esto, de Demetrio Santos tenéis toda una serie de conferencias. Tengo una sin introducir, y esto de matemáticas para estudiantes perdón, astrología para estudiantes de bachillerato, ¿Dónde esto no hay está? más que subirlo. Ah, Tenéis muy entonces, interesante aquí ciclos sociales en España. Aquí pronostica cuando se producirá otra guerra civil a mediados de siglo. ¿tanto? Sí, y mira, veo que falta la del C-800, donde pronostica dónde están haciendo el próximo imperio. Ah, mira, esta es, ¿ves? La tengo que subir. ¿Ves aquí abajo? Sobre algunos asuntos de astrología. Ah, Astrología para estudiantes de bachillerato vale, no lo veía. en torno a la obra de Demetrio Santos. Pero está por subir este artículo, pensando en reservarlo para Espica. Claro, claro, por supuesto, si no tiene importancia esto, lo interesante es divulgarlo, que la gente lo vea. Este es muy interesante. Este es un artículo que salió en Mercurio 3 de la etapa de Gloria de Pubil. Ah, y c sesenta o C72. Es decir, aquí el número 3, estaba yo por ahí, sí. Como, refuta la escuela Hoover eh, lo del C72, por qué el C60 da más información que el C72. mm, qué bueno, pues oye, ya tenemos material para el próximo Spica. Yo estoy ya terminando la editorial ya, ya se lo pasaré a Claudio, ya sale el próximo número ya. Le envié míos 3 artículos, que claro, es decir, es una exageración, pero no, no, si solo uno, que al final Bueno, salen dos pero porque están las previsiones astrometeorológicas también. mm, no te preocupes, pero lo interesante es ir publicando. Pues sí. Esto es, sí, sí. Bueno, Juan, pues ya subir esto a internet. Vale, muy Lo bien. anoto para que no se me vaya de la cabeza. Mm. Pues cogemos las agendas, que otro día te va bien. Pues, ¿cuándo te va bien a ti? Bueno, ¿qué haríamos, por cierto? Seguir. Seguir. ¿Y cómo seguimos? ¿Con qué tema? Bueno, Depende, si quieres, bueno, vale. hombre. Vamos con el artículo este Mm, y podemos comentar el artículo vale, en directo. vale. ¿Qué día te va bien? Pues mira, yo el miércoles no podré, pero el jueves si quieres. Vale. Venga, pues nada, me lo apunto. ¿A las 12? Sí, venga, a las 12 y comentamos esto. Sí, lo que ah, me gustaría, no sé, a lo mejor lo trabajamos tú y yo aparte, pero no, después de hablar de este artículo, ¿no? En otra ocasión, para ver cómo podemos enseñar a la gente a utilizar los armónicos. Está muy bien explicado, ¿no? En fin, del cero. Yo ayer ya hablé con mis alumnos de iniciación, digo, de formación. Tengo una clase para formar
consultores de astrología que son consultoras, obviamente, siempre hay más mujeres que hombres, ¿no? ¿Cómo? O sea, empecé ya a introducir lo de los planetas angulares, ¿no? Que son los que tienen más, llama la expresión, fuerza o lo que sea. Algo así para que la gente, es que visto así como lo lo has presentado, a demasiada gente puede resultarle difícil de entrar. Es que a mí me resulta difícil porque igual es la segunda vez que me toca explicarlo. Y tú sabes muy bien que, que esto es muy abstruso. Sí. Por eso te lo digo, por eso si podemos, no sé, tomar algún ejemplo o proponer a alguien que esté con nosotros compartiendo este espacio con su carta natal. Antes, previamente, haríamos los cálculos y de una forma práctica, porque yo, bueno, las clases y eso todo son de forma muy práctica, ¿no? Hacemos cartas de gente que invitamos a gente, ¿verdad? Sin ningún coste, ¿no? O sea, a las clases para que ponemos su carta y entonces, pues los participantes van hablando sobre su carta, ¿no? Pues es una práctica. Algo así, no sé, ya se nos ocurrirá algo, ¿no? Pero por lo menos para sacar del planteo este teórico, ah, la forma de entrar un camino o caminos para que la gente pueda meterse, ¿no? Porque me da la sensación esta, y bueno, la gente está muy bien, ¿no? Nos agradece mucho estas sesiones y que les gusta mucho y tal, pero claro, dicen, claro, que como yo soy de letras, ¿verdad? No sé, de alguna manera, o hacer alguna sesión, o con mi carta o la tuya, en fin, esto como tú veas, ¿no? Pero que sea práctico y que la gente diga, ah, sí, esto, ah, vale, No, ¿no? es que aquí lo importante es distinguir un aspecto de otro. Ya, Ir, por eso, ir más allá de armónico, inarmónico, benéfico, maléfico. Físicamente, este aspecto, ¿qué significa? lo que pasa que, claro, bueno, como yo me muevo en el plano psicoanalítico, para mí una cuadratura no es maléfica, porque te pega una patada donde más duele para salir de una zona de confort y, o sea, moverte, ¿no? Es aquello, Sí, y me he quedado estancado aquí y eso se... eso lo acabas de decir. El individuo, cuando tiene esa cuadratura, Claro, se queda, es decir, o espabila y da un gran salto en su vida y es alguien muy diferente y ha aprendido la lección, sí, sí, pero sí, para mí es... ante un aspecto duro mucha gente se traumatiza. Y Sí, eso es lo que se llama el mecanismo de repetición. El sí. típico, las mujeres que atraen siempre a un tipo que las machaca. Y, y solo se les acerca gente que les va a machacar. Y una y otra vez caen en el error. ¿Qué pasa? Que caen en el error con la ayuda de algún trino sextil, que son zonas de confort. O sea, una figura, ¿no? Un gran trino, o sea, una cometa, estas figuras así en azul, esto Claro, que hacen que la gente se apoltrona, agarrándose a una situación idílica o que les fue muy bien en algún periodo. Pero claro, lo que tienen que claro, aprender es que los tiempos cambian, la vida es un proceso de cambio. Es como la definición del electrón en el seno del espacio atómico. Es un proceso de cambio. No, no es una partícula, es una es que, probabilidad de encontrar un proceso de cambio. Y esto es la vida. Entonces, claro, si uno no quiere cambiar, bueno, pues tiene que haber una cuadratura que le pegue una patada mira, en el culo. pocas astrodinas significan no evolución. Y es lo Exacto. mismo que el niño mimado, Sí, 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 sí. que a la primera helada se le cae el mundo encima. Sí, sí. Si no hay frustración, sin trauma, el individuo no puede avanzar. Ahora, el trauma hay Exacto. que superarlo. Mm.
Sí, sí, pero cuando tienes una cuadratura, ¿verdad? Afortunadamente en mi carta tengo unas cuantas, pues no tienes más remedio porque es como el Pepito Grillo que te va dando por ahí. Dices, venga, venga. Ah, Vamos a ver si pensamos algo así para que sea práctico, ¿no? Yo no sé, ya que está grabándose todavía, invitamos aquí a gente que quiera hacer una práctica con nosotros, ¿no? Su Por, propia su- carta. por ¿eh? supuestísimo. Para nosotros es bueno porque aprendemos, ¿no? Como repitiendo la famosa frase de Demetrio, ¿no? Comprobar con hechos verificables. Siempre repetía eso, me encantaba, ¿no? Comprobar con hechos verificables. Estuve Eso es, trabajando. sí, 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 días es decir, enfermedad, ¿cuántos días de baja, por ejemplo? Exacto. Eh, O sea, yo recuerdo, estuve trabajando con él en la ponencia que presenté en Cantabria, ¿no? Sobre perdón, en Asturias, sobre la carta de Einstein con las partes arábicas, ¿no? Y él me comentó lo del C60 no eran 6,20, sino 6,18, por lo que decías en otra ocasión, la fatiga. Y estuve trabajando con él y Es que este hombre repetía. era muy riguroso en los cálculos. Repetía en aquello de verificar, o sea, comprobar con hechos verificables, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. esto es lo que hacemos en clase, ¿no? Esto es lo que hacemos, o sea, lo que tú dices, ¿no? ¿Cuántos Mm, días te baja en cama, ¿no? claro, porque cuando hay una crisis de tipo emocional, pum, pum, a ver, los planos están conectados. Uno puede tener un trauma emocional, pero luego se somatiza. Sí, sí, Y lo seguro. bueno es relacionar lo que se ha somatizado con la historia emocional, que va a ir unido al espectro de un planeta determinado. Todo está conectado, tú. Pues pensémoslo y desde ahora la gente que quiera participar, pues no tiene más que en fin, aquí mismo escribir, ¿no? En el canal, pues quiero participar. Dejáis vuestro correo electrónico y os escribimos y ya Que te, que organizamos. te pidan el enlace, Exacto, invitas a estas personas y departimos. exacto. Pues magnífico, José Luis, increíble, ¿no? Pero vamos a ver si todo eso lo trabajamos para digerirlo mejor, para que la gente acceda a eso. Porque si no, se van a quedar así, me lo veo, ¿no? Me conozco a mí. No, no, eso Se van a quedar así, no, uy, esos para los de ciencias, yo soy no, de letras. No, no, no. no. Te digo, esto es de física de bachillerato, ¿verdad? Tú como buen ingeniero eres más práctico que yo, Sí, sí. No, no. Como decía más realista. un catedrático de la Escuela de Ingenieros, dice, ustedes aquí en la escuela, en la carrera, no van a aprender gran cosa. Lo que pasa que como ingenieros se las van a ingeniar para La mentalidad del expandirse ingeniero como es muy puedan. distinta del resto de los humanos. Muchísimas gracias, Ay, José Luis, Juan, ¿por y a qué? la gente que nos ha estado. Gracias a ti por invitarme. No, hombre, no, al contrario, al contrario. Y venga, vamos a ver si logramos hacer una cosa que sea más práctica y que la gente pues se vaya animando. Muy bien. Venga, Juan, un abrazo. a ti, al contrario, Hasta luego. venga, pues nos vemos. Venga.